como también ya mencionó el maestro Zoe Robledo, nos presentará en forma muy importante y precisa la plataforma sectorial de médicos especialistas y dará a conocer el tablero de las necesidades de médicos especialistas en el país, este encargo del señor presidente. Se abre así la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas y la publicación de la convocatoria. Además, hace una semana en este mismo espacio el presidente López Obrador anunció que el día de hoy se daría a conocer el número de vacantes de médicos especialistas que hay en todas las instituciones del sector salud. Y a la par de dar a conocer esto, pues también el lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. Por eso nos da gusto informarle al pueblo de México, señor presidente, que el día de hoy a las 12 del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del país para cubrir sus vacantes. Lo mismo del IMSS que del IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, los institutos nacionales de salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través del INSABI. La página www.medicosespecialistas.gov.mx está publicada la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas, y esto siempre apegado a los principios de legalidad, de transparencia, de eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y también de equidad de género. Si podemos pasar la siguiente. Lo que se va a poder ahí consultar por parte de todas y de todos son estas vacancias, estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes. Son 13,765 que están en todo, a lo largo de todo el país. 5,252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados justamente en donde el plan de transformación, el plan de salud bienestar se está llevando a cabo este año. Solamente quiero darles un par de datos de estas vacantes. Si tomamos las 5 especialidades donde las instituciones tenemos más necesidad, si lo pueden ver ahí, médico internista es la número 1 con 1,753 vacantes, médicos urgenciólogos con 1,728, ginecología y obstetricia 1,572, pediatría también con 1,517, anestesiología 1,367. Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar históricamente en los últimos años. Se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de salud. Desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas, urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a estos médicos de estas especialidades. También, simplemente de estas 5 especialidades está el 57% de la necesidad y sabemos, por la información que se cuenta, que hay muchos médicos de estas especialidades que pueden estar buscando cómo trabajar para el sistema de salud. También es importante decir que hay estados como Veracruz, por ejemplo, o Michoacán, que tienen que concentran un número importante de la necesidad. Y también comentarlo por instituciones, INSABI,
tiene 8,272 de estas vacantes, que son las que hacen falta en los estados. Nos informó INSABI que fueron 29 estados los que mandaron sus necesidades. Le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario con 2,588, el IMSS Bienestar con 1,765, Pemex con 133 y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con 28 vacantes. Sí, podemos ver la siguiente. ¿Cómo va a hacerse esta convocatoria? Los médicos especialistas, médicas especialistas de todo el país van a poder ingresar a esta página para hacer el proceso de registro, completando datos generales, su nombre, la CURP, un RFC y un correo electrónico y la contraseña para que generen un usuario, un número de usuario. Ya con ese usuario que se les manda por correo electrónico van a poder acceder a la plataforma. Se pueden pasar la siguiente y se puede ir viendo ahí cómo es todo este proceso. Una vez que ingresan a la plataforma con su usuario y contraseña, van a poder ingresar el resto de la información, cuál es su especialidad, la cédula de esta especialidad. Bueno, aquí está desde el inicio, ingresan a médicos especialistas, ahí se le pide que ingresen al registro, ahí esta información va a estar pública para todas y para todos. Ingresan al registro, generan su usuario y generan su contraseña, se le piden estos datos, nombre completo, apellido paterno, materno, la CURP, el RFC y un correo electrónico para poder entrar en contacto. Además de la especialidad que tienen y el lugar de residencia actual. A partir de esto se guarda, se genera este mensaje en donde se le anuncia que se creó una cuenta exitosa y se envía un correo electrónico que le llega a los postulantes. Ya con este correo electrónico vuelven a ingresar para ya poner su número de usuario y aquí empezar a llenar el resto de los datos. Se precargan los que habían dado previamente y se pide otra información, el domicilio, los datos de contacto, el grado de estudios y seleccionan la especialidad. Y también ahí, importante decir que tienen que poner su cédula. En el caso de muchos médicos que no tienen tramitada su cédula, se puede poner en un cuadro y la Secretaría de Educación Pública nos ha manifestado que agilizará el proceso para generación de la cédula. A partir de esto se va a hacer un registro exitoso y se genera un nuevo correo electrónico con el número de folio que confirma ya este registro. Si pueden pasar a la siguiente. Posteriormente se va a hacer esta convocatoria que estará abierta, hay que decirlo, a partir del día de hoy y hasta el día en el último minuto del viernes 3 de junio estará abierta la convocatoria. El día martes 7 de junio, en este mismo lugar, vamos a presentar los resultados de esta convocatoria y ese mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y médicas para que acudan a las 32 sedes que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación y no solo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos de contratación. Se van a presentar ahí todas las opciones que pueden tener, por eso es que en la segunda etapa el médico le estamos pidiendo que nos diga directamente a partir de su especialidad cuál es la unidad en donde quisiera laborar y tener 3 opciones. Por unidad ya se incorpora pues en qué estado y también en qué municipio se encuentra esta localidad, además del turno que está vacante, ya sea el turno matutino, el vespertino, el turno nocturno, la jornada acumulada, homologado esto en cada una de las diferentes instituciones. Creemos que con esto vamos a poder recibir pues una amplia cobertura de estas más de 13,000 plazas que han estado vacantes en las instituciones de salud durante tanto tiempo y también
la próxima semana pues daremos un informe del avance sobre esta convocatoria y esta Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, yo quisiera conocer cuál es el número total de médicos que se van a basificar en esta regularización de IMSS Bienestar en estos primeros 15 estados. Si me pudieran compartir ese número, y sería mi primer pregunta. Gracias. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí, como se comentó, la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas abarca todas las instituciones, aquellas que se dedican a las personas con seguridad social, pero también y quizá principalmente para los estados que atienden desde sus sistemas de salud a quienes no cuentan con seguridad social. Y en estos 15 estados es donde se identificó que de lo que los propios gobiernos de las entidades federativas dieron a conocer, hay cerca de 5,000 que corresponden a médicos especialistas en alguno de estos 15 estados. Idealmente, para nosotros serían la totalidad. ¿De qué depende? Justamente de que a partir de hoy los médicos, las médicas puedan ingresar a la convocatoria, revisar en qué localidades, en qué unidades hay plazas disponibles de lo que ellos estudiaron y de donde tienen su cédula profesional, y a partir de eso empiecen a hacer sus postulaciones. La intención es que se contrate a todos, porque hay recursos disponibles para estas contrataciones, pero lo que estamos intentando empatar, digamos, es las necesidades de las instituciones con la existencia o la presencia de médicos especialistas que decidan ayudarnos en alguna de estas plazas. Pero lo ideal es que fueran pues todos, los 13,765 y en particular los 5,000 de estos 13,000 que corresponden a los servicios estatales de salud para personas sin seguridad social en los 15 estados del país que se están proyectando para este año. La Organización Mundial de la Salud dice que deberían de existir alrededor de 23 médicas, médicos y parteras por cada 10,000 habitantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice que México tiene 2.4. La mayoría de los países que integran esta organización tienen alrededor de 3.4. En los porcentajes, usted, maestro, es muy bueno como economista con el tema de los números. ¿Cuál sería el porcentaje que se podría alcanzar a cubrir de este faltante y a lo mejor elevar un poquito este piso tan bajo que se encuentra en la lista de la OCDE por la carencia de los médicos? Muchísimas gracias, nada más que no soy economista. Ay, perdón, administrador. Soy politólogo, pero sí, a ver, los datos que se establecen tienen que ver tanto con médicos generales como médicos especialistas. En este momento estamos concentrados en la parte de médicos especialistas porque es donde existe el mayor déficit. Si nosotros observamos, para ponerle un ejemplo, cuáles son las necesidades del Seguro Social de médicos generales, son cerca de 250 vacantes, que además ya estamos logrando cubrir, sobre todo con médicos que estuvieron ahora ayudándonos en la pandemia. Pero ese indicador respecto a médicos generales en el país está bastante cubierto. Es en médicos especialistas, que tiene que ver justamente con que la formación de estos médicos la realizan las propias instituciones de salud. Es decir, al año ahora se forman cerca de 20,000 médicos especialistas que van ingresando, pero estábamos en momentos, los años recientes, en donde las instituciones estaban formando menos médicos de los que las propias instituciones iban a necesitar. Entonces, la intención es, en el mediano plazo, que México tenga una capacidad de formación para que se cubran esas brechas tan grandes. Sin embargo, en este momento lo que creemos es que con esta cobertura de las 13,675 vacantes, podríamos llegar a estar cercano a estos indicadores que plantea la propia Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay que insistir,
Esto es producto de muchos años en donde se dejó de formar, no porque no hubiera la intención de médicos generales que quisieran hacer la especialidad, había muchos, todos los años, cerca de 50,000 personas presentaban el examen nacional de residencias médicas, que es el paso para pasar de ser médico general a hacer la especialidad de alguna de las especialidades, pero se cerraba la puerta a la gran mayoría de ellas, es decir, cerca del 10% eran los que lograban ingresar y muchas veces había médicos que habían sacado muy buenos puntajes, pero que no se abrían las plazas, no se hacían las inversiones, pues. Y contrario a eso, sí se hacían muchas inversiones en infraestructura y más infraestructura, que quedaba, iba generando un rezago aún mayor de infraestructura con plantillas incompletas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, un hospital sin el personal óptimo, sin su plantilla ideal, no es una instalación de salud, es un edificio nada más. Y ahí es donde empezó este gran problema de pensar que solo era construyendo más y no formando más y abriendo más plazas, más vacantes para los médicos residentes. Entonces, pues es un buen dato para ver quizá a la hora de que observemos cuánto se cubrieron de esta jornada, a cuánto nos acercamos a los indicadores internacionales. Pero va a depender mucho de que esta convocatoria se dé a conocer y participen muchas médicas y médicos especialistas que hay en el país. ¿La basificación es permanente? ¿Cómo se les va a garantizar esta permanencia? Porque hay médicas y médicos, enfermeras que consideran que pudiera ser solamente por un periodo pequeño. ¿Cómo va a ser? No, eso? aquí el planteamiento es, y ya de cada institución se están revisando todas las bolsas de trabajo y demás que están incluidas, pero todas estas más de 13,000 plazas tienen asociado un número de esa plaza, es decir, tienen recursos asignados a esas vacantes, pues. Entonces, la contratación es ya para una base de carácter permanente. Si alguien de los médicos internistas que tanta falta nos hacen en todas las instituciones, el 11 de junio firma su contrato, pues en ese momento ya estará basificado. No es para coberturar plazas eventuales, no, son plazas que tienen recursos, que tienen presupuesto y que muchas veces pues se habían quedado desiertas, vacantes.